Celebramos hoy el tercer domingo del tiempo ordinario. Este tercer domingo de enero, del mes de enero, el Papa desde hace 2 años lo dedicó al Domingo de la Palabra. Celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios que tenemos escrita en nuestra Sagrada Escritura, que no es simplemente un texto de meditación, no, es Dios que nos habla. Y es esa Palabra de Dios que un día se hizo carne, se hizo persona en Jesús. Démosle gracias a Dios, pues, por esta condescendencia con nosotros que ha tenido y que tiene y que tendrá siempre, de hablarnos, de acercarse a nosotros. Leo el Evangelio. Del Evangelio de San Marcos. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Hasta aquí el Evangelio. Convertíos y creed la buena noticia, y creed en el Evangelio. Así empieza Jesús su predicación, la predicación del reino de Dios. Han detenido a Juan el Bautista, y Jesús ve en este hecho un signo de que el Padre Dios, le invita a iniciar su camino, su predicación, la difusión del mensaje del reino de Dios. ¿Cuántas veces, os repito muy a menudo, cuántas veces Dios nos va dejando signos, nos va dejando señales en nuestra vida para que realmente hacernos comprender, hacernos actuar, inquietarnos, pero como preguntándonos qué es lo que tenemos que hacer? Jesús empieza en Galilea, una zona muy poblada en aquel entonces. No empieza a predicar en el desierto como el Bautista. Galilea es una zona rica, una región rica, con muchas variantes en el terreno, ¿no? Se pasa de 200 metros bajo el mar, en el mar de Galilea, por ejemplo, a casi 2000 metros en el monte Hermón. Es una ciudad rica, con una riqueza muy mal repartida. Es además una ciudad conflictiva, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político. Había allí muchos conflictos. Empieza pues en Galilea. Y empieza con una invitación. ¿Qué le podemos decir, Señor? ¿Qué nos estás diciendo? Creed la buena noticia del Evangelio. Jesús, no nos pidas que seamos ingenuos. Creed en una buena noticia en medio de todo esto que está aconteciendo. No pienses que somos ingenuos, Jesús. ¿Cuántas buenas noticias nos están dando hoy
que al día siguiente los datos echan por tierra. ¿Cuántas noticias se presentan como buenas cuando son falsas noticias, noticias capciosas, que lo único que intentan es atraparnos y controlarnos? ¡Qué buena noticia! No quieres que nos creamos, Jesús. Está bien dudar. Así comprenderemos la carga que tiene esta invitación de Jesús. Pues bien, en medio de tus dudas, en medio quizá de tu desolación, en medio de lo que está cayendo, escucha a Jesús que te dice: cree en la buena noticia del Evangelio. Esta buena noticia que tenemos escrita en letras, en unos textos muy sencillos, pero cargados de vida. Esa buena noticia que te mantendrá vivo, viva en esperanza, que mantendrá incluso tu familia, los grupos en los que perteneces, nuestra iglesia. Si realmente creemos en esta buena noticia, estaremos vivos. Venid conmigo. Jesús pasa por el mar de Galilea. De pronto ve a unos pescadores que están en su trabajo. Se fija en ellos. Piensa que necesita de ellos. Jesús, en el Evangelio de San Marcos y en los otros evangelios, siempre estará con sus discípulos. De tal forma que cuando manda a los discípulos a predicar, Él desaparece. Siempre está con sus discípulos, enseñándoles, ellos le siguen. Pero ¿qué habrá visto Jesús en estos jóvenes, Pedro, Andrés, Santiago, Juan? ¿Qué habrá visto en estos jóvenes pobres, sin formación, que no tienen importancia de nada, ni religiosa, ni políticamente, ni económicamente? ¿Qué habrá visto en ellos? Se les quedó mirando. ¿Qué habrá visto en ti o en mí Jesús para elegirte, para elegirnos? ¿Qué habrá visto en nosotros? Si somos pobres, ¿qué importancia, qué fuerzas tengo yo o tienes tú? ¿Qué habrá visto en nosotros? Pero la invitación de Jesús les subyuga a todos y le siguen, dejando el trabajo, dejando las redes, dejando a su familia, le siguen incondicionalmente. Tú también seguro que te has sentido subyugado o subyugada por Jesús, que a veces quieres desembarazarte de Él y no puedes. Te ha atrapado. Pero fijaos, es Él quien llama y quien elige. No somos nosotros los que le elegimos a Él. Por ejemplo, entre los rabinos, entre los maestros del tiempo de Jesús, no era el rabino, no era el maestro el que elegía a los discípulos, no, sino eran ellos, pues a lo mejor que les interesaba pues la forma de enseñar de ese maestro y se iban con él. En este caso no, es Jesús quien nos elige. Yendo con él, Él nos va instruyendo, nos va animando, nos va corrigiendo. Él es quien nos explica las Escrituras. Él es quien te va introduciendo, quien nos va introduciendo a todos como grupo cristiano, como iglesia cristiana, quien nos va introduciendo en su misterio. Él es
quien nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Pero fíjate, has sido elegido y elegida por Jesús. ¿Lo has pensado bien? ¿Pensamos bien esta realidad? Pero fíjate, te ha elegido no por tus cualidades ni por tu cara bonita. No. Te ha elegido porque sí. Recuerda, Él es el Señor. No eres tú quien debe decir a Jesús qué es lo que debe hacer contigo. No, es Él quien te dice qué debes hacer, por dónde debes ir. Y no olvides, Él nos envía a ser mensajeros a todo el mundo. No es para que nos quedemos pues muy recogidos en la iglesia, no, no. Él nos lanza a la misión. La representación de este mundo se termina, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda lectura. El gran teatro del mundo, por utilizar el título de una comedia de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo llega a su fin. Por eso, nos dice el apóstol, hay que relativizar todo lo que sea relativo. Ante la perspectiva de que tu vida, la mía, la de los tuyos, tiene un fin, ante esta perspectiva, relativizar todo. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que realmente importa? No es para que vivamos obsesionados por la muerte, ni mucho menos, no. Es para aceptar esta realidad, como tantas veces nos dice la Sagrada Escritura. Asumir esta realidad y mirar el futuro con esperanza. ¿Qué futuro? Ese futuro que está más allá de la historia. Ese futuro que es incontrolable por medios científicos, por medios de investigación. Ante ese futuro, relativizar todo, porque eso es lo que realmente importa. Importará lo que hayamos hecho, las obras que llevemos y que hemos realizado por la fuerza de Dios. Señor, enséñame tus caminos, hemos exclamado en el Salmo responsorial. Enséñanos tus caminos para que andemos en fidelidad, para que andemos en la verdad. Pues bien, Jesús nos enseña un camino. Yendo con Él nos va hablando, nos va corrigiendo, nos va exhortando. Más aún, Él es el camino, la verdad y la vida. Ponte en camino con Él. Él te va a explicar tu misterio y su misterio. Como os decía antes, ¿no? Nos explica las Escrituras. Él te explica quién eres tú, tu misterio, qué es lo que te pasa. Y nos explica quién es Él. Por eso tienes que estar atento, atenta a esa palabra. Dejarte, como nos dice la carta a los hebreos, dejarte curar, dejarte que el bisturí de la palabra penetre en tu interior y te sane y vaya quitando las heridas, vaya curando tus heridas. Que cuando salgamos de esta celebración, anunciemos a todo lo que hemos visto, oído en la Eucaristía. Lo que hemos visto y oído de la palabra hecha carne por nosotros.
que nos amó hasta el extremo, hasta entregarse por nosotros, por amor. Paz y bien, buena gente.